Continuamos con el tercer video de Bootstrap donde vamos a configurar un menú. La idea es ponerlo en marcha, escoger entre una serie de menús que ya vienen prediseñados en Bootstrap y poder modificarlo según nuestras necesidades. El principio básico de los menús es igual o similar a cuando utilizábamos la etiqueta link para crearlo, utilizando estilos, por ejemplo, como el display inline para ponerlo en línea, en horizontal, o el text decoration none, que me permitía a mí quitar, por ejemplo, los subrayados de los hipervínculos. Lo que pasa es que Bootstrap ya tiene todos estos estilos configurados y lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar una serie de clases específicas que nos permiten entonces poner en marcha un menú de este tipo. Para eso entonces recomiendo de sobremanera ahorrarnos tiempo utilizando W3 Schools, donde podemos ver una serie de ejemplos de todos los navbars que existen en este Bootstrap. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, desde el sitio web el primero, que es una barra de navegación con un espacio para un logo, algunos botones. Este es un mensaje de texto, o sea que no necesariamente es un botón normal, y un cuadro de búsqueda, ¿sí? Nosotros tomamos la decisión de cuál es el que necesitamos o deseamos implementar para nuestro sitio web. Está el básico, el navbar básico, que es el que me permite hacerlo de la manera más sencilla. Esto está configurado por un navbar.navbar, que es la clase más básica que encuentra. O sea, usted puede perfectamente arrancar con este menú y de ahí ya a través de estilos darle la configuración que usted desee. Entonces, este es el ejemplo, ¿sí? Está situado por una clase que es la clase Navbar y la clase Navbar Expand SM y el BG Light. El background light es el que me permite a mí darle este color grisáceo, no sé si se alcanza a percibir desde la pantalla, es un color grisáceo muy claro. Y el Navbar Expand SM es el que simplemente le da la orden de que no se colapse, sino hasta que se emplee un dispositivo más pequeño. ¿Sí? Por eso tiene el small, que es como la clase básica de, de, este, de este menú. Posteriormente viene un tema de links que está configurado por un null. Sí, como ya normalmente nosotros hemos hecho los menús, la etiqueta ul abre y cierra y viene con la clase navbarnav, o sea, la navegación dentro del navbar, ¿sí? Y cada ítem de lista viene con la clase navitem, que es la que le da pues cositas como el contraste de color cuando paso el mouse por encima y el A donde viene el href que se configura. Entonces ya ustedes pueden visualizar eh, las diferentes formas de estos menús y las diferentes clases que permiten activar o desactivar los siguientes menús como lo ven acá. Entonces tenemos, por ejemplo, el background color para cambiar el color de nuestra barra de navegación. Por ejemplo, está el primary, el success, el info, warning, danger y toda la cantidad de opciones que nos dan. Por ejemplo, el background dark, que fue el que utilizamos en clase, nos permitía construir un menú de navegación de color negro, ¿sí? Y el light, pues es el que nos da el gris, y el primary es el que nos da, que está por acá, este color azulado. Igual, pues nosotros ya vamos a ver que más adelante podemos controlar el color de este background simplemente modificando. Entonces, en el momento en que ustedes necesiten implementar, pues escogen cuál es el que desean utilizar, ¿sí? Aquí hay varios ejemplos de este menú, pues que es bastante sencillo de aplicar. Después seguimos con el que tiene el brand, que sería una marca en tipográfica a partir de texto, o el que utiliza un logotipo, ¿sí? O una imagen como tal, pues para ser más específicos. Entonces, si nosotros deseamos, podríamos copiar cualquiera de estos ejemplos que están acá e implementarlos en nuestro sitio web. Después viene la barra de navegación colapsible, ¿sí? La barra de navegación colapsible es la que agrega en ciertas condiciones el menú de hamburguesa, que cuando yo le dé clic despliega los ítems. Obviamente nosotros controlamos el ancho de nuestro despliegue utilizando el tamaño específico para que esta misma colapse.
Importantísimo es entender que este es el más recomendado, el que yo siempre recomiendo ante todo, porque es el que mejores prestaciones me da a la hora de manejar el responsive design, ya que me oculta el menú y no me va a quedar ocupando un espacio pues importante dentro del dispositivo en el que lo esté visualizando. Por esto es el que yo siempre recomiendo. Si la necesidad es utilizar un drop-down, acá también hay un ejemplo de drop-down que me permite a mí incluir este desplegable. Simplemente visualizamos desde donde arranca el drop-down y copiamos las clases o los elementos que sean necesarios para su funcionamiento, que sería esta sección de aquí, desde el list. Ese ítem de lista que ustedes quieren que sea drop-down, pues simplemente le aplican las clases nav item drop-down y dentro del botón que se va a desplegar ya tendré que aplicar inclusive ya un data toggle que me va a permitir hacer que el JavaScript funcione, ¿sí? Este sería el vínculo, pero bueno, ya eso sería decisión de cada quien que lo implemente o no. Igual lo vamos a hacer como para que lo vean funcionar. Está también la barra que tiene formularios o botones, como esta que es un cuadro de búsqueda ya para las personas que se decidan por la programación avanzada, cuando quieren tener contacto con PHP para que implementen este tipo de elementos que nos van a servir para hacer de pronto botones de suscribir, cuadros de búsqueda, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos el navbar, que es solamente texto, es uno de los más sencillos, ¿sí? Que me agrega un pedazo de texto que podría perfectamente ser un teléfono, una información complementaria, que no necesariamente es un hipervínculo y que nosotros la podemos aplicar utilizando esta clase span, ¿sí? En la barra de navegación fija, es una barra de cualquiera de las que hemos visto acá arriba, cualquiera. Nosotros la podemos fijar para que cuando scrollemos, esta barra siempre se mantenga visible, simplemente agregando la clase navbar fixed top dentro de la etiqueta nav, ¿sí? Que también la vamos a aplicar para que podamos ver el ejemplo funcionar. Listo. Finalmente entonces escogemos la barra de navegación que nos interese. En este caso, vuelvo y repito, para mí la más funcional es la que se colapsa. Entonces vamos a copiar el ejemplo que ya está listo y nos permite a nosotros implementar dentro de nuestro sitio web este menú. Entonces arranquemos configurando el header. Dentro del header, que sería nuestra parte inicial, vamos a pegar el menú, que acabamos de copiarlo directamente. Lo bueno de W3 Schools es que ya viene con algunos comentarios que les permite a ustedes definir qué elementos o para qué sirve cada sección de código. Por ejemplo, la sección de brand es donde está el logotipo. Vamos a hacer una pequeña visualización para que la veamos funcionar. Entonces le damos aquí en Chrome y aquí tenemos nuestra barra de navegación ya funcional. Este texto nosotros lo podemos cambiar directamente desde la parte de brand, donde dice marca, ¿sí? O sea, nosotros podemos poner aquí lo que usted desee. En este caso vamos a poner portafolio. O más bien su nombre, no sé, lo que ustedes deseen, ¿sí? Y esto actualmente, pues, automáticamente se actualiza la parte donde está el brand. Lo que hace el brand o esta clase que se llama navbarBrand es darle los estilos a este digamos que logo, pseudologo tipográfico, eh, que le va a dar estas cualidades como el color blanco, que cuando yo me pose encima pues vaya a este hipervínculo definido, pues que acá está como representado como un numeral. Igual tú podrías reemplazar este elemento por una imagen, por cualquier cosa que ustedes deseen agregar en ese espacio del logotipo. Muy bien. La segunda sección es la que me permite a mí cambiar el icono de la hamburguesa. Entonces la hamburguesa empieza a funcionar dependiendo del ancho del dispositivo, ¿sí? Si nosotros llegamos a un ancho determinado, la hamburguesa hace presencia, mientras que si nosotros vemos el sitio web desde una pantalla un poquito más gruesa, esta hamburguesa desaparece. Entonces lo único que hace es agregar un botón, ¿sí? Con una clase que es navbarToggler,
le dice que es un tipo botón, me llama una variable de JavaScript que se llama collapsar y un data target que es lo que hace, lo que permite que esta variable funcione. Y aquí está el icono. Si nosotros deseásemos cambiar ese icono, por alguna razón deberíamos modificar esta clase, que es la que dice icon, que son estas tres lineecitas que aparecen cuando está el menú activo. ¿Sí? Esas tres lineecitas que está acá. Si nosotros queremos cambiar estas tres lineecitas, pues modificamos la clase toggler icon. Después vienen los links del navbar, o sea, estos botones que tenemos aquí. ¿Sí? Nosotros los podemos modificar. ¿Cómo los modificamos? Pues los modificamos agregando textos acá donde están los links. Entonces, por ejemplo, aquí podría ser el home. En la segunda podría ser sobre mí. Y en la tercera podríamos hablar de servicios, qué sé yo. En cuanto actualizan, pues esto automáticamente me actualiza los textos de mi menú. El menú puede tener más vínculos. En mi caso, por ejemplo, me hace falta la sección de contacto. Lo único que yo debo hacer para añadir hipervínculos dentro de mi menú es copiar la etiqueta li, ¿sí? Del último, puede ser del último ítem. La agrego las veces que yo necesite. Desde li, con su clase navItem, y en su interior la A con la clase navLink y su respectivo cierre. ¿Sí? Eso sería este elemento de acá. Esto lo cambiamos para finalmente tener ya un menú completo. Ok, entonces cada uno de los elementos que están acá, pues ya me permite a mí modificar la cantidad de botones que tiene este menú. Muy bien, digamos que ya estamos ahí con un menú funcional, ¿sí? Ya con su respectivo responsive funcionando e implementado, pero pues hay cosas que nosotros todavía no hemos modificado, como por ejemplo el color del menú, la posición de estos botones, también no hemos modificado el link, bueno, una serie de cosas que hacen que nuestro menú no se vea simplemente copiado y puesto dentro de este elemento, ¿sí? Nosotros podemos empezar a modificar si entendemos un poquito el código y voy a dar como las clasecitas específicas que nosotros tenemos que cambiar para dar estos elementos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos cambiar el color de este menú, el color de fondo, tendríamos que analizar la etiqueta nav, la primera etiqueta que tenemos acá. La etiqueta nav, como podemos ver aquí, está compuesta por una serie de clases, ¿sí? Está navbar, que como vimos hace un rato, es la más básica de todas, la que me permite crear simplemente el menú de navegación de manera más básica. Navbar Expand MD es la que le permite decir a él desde cuándo va a empezar a colapsarse. En este caso, pues le estamos diciendo que en mid estamos apenas de tamaño para que muestre el menú completo. Y aquí tenemos dos clases bastante interesantes que finalmente son las que le dan el color de fondo a este menú. Tenemos el background dark, que es la que le da el color negro, y además de eso tenemos navbar-dark, que también le está dando un color de fondo negro. O sea, aquí hay una repetición de dos clases. El BG Dark lo que hace es decirle que este color se ponga sobre cualquier otro color, lo que evita que nosotros podamos modificar el color. Por ende, lo tenemos que borrar. Vamos a borrar ese BG Dark. Ya le hemos quitado digamos que esa duplicación de colores. Visualmente nuestro sitio pues no ha cambiado nada. En absolutamente nada. Hay que ponerle también pues obviamente el tema del contenido para que lo podamos ver. Voy a hacer una visualización porque me tiró un errorcito ahí. Ah, bueno, perdón. No es que tenga un error, lo que pasa es que le hemos quitado el color de fondo. Entonces ya no aparece sino los menús aquí en un color blanco. Hemos eliminado el background que tenía anteriormente. Para eso entonces vamos a modificar la etiqueta navbar-dark, que sería la que nos va a permitir ponerle un color de fondo a nuestro menú.
Entonces la copiamos, me voy a mi hoja de estilos, voy a borrar estos antiguos estilos y la llamamos con un punto. Recordemos que es una clase de Bootstrap, por ende, todo lo que querramos hacer dentro de ella hay que utilizarlo con un important. Entonces nuestro objetivo es darle un color de fondo. Para eso vamos a poner un background color y le vamos a dar un important. ¿Sí? Vamos a seleccionar el color, obviamente. Color que nosotros querramos darle. Por ejemplo, vamos a darle un gris. ¿Sí? Grabamos y visualizamos. Automáticamente nosotros ya le hemos dado ese color de fondo, que puede ser el que ustedes deseen, dependiendo del diseño ya que ustedes quieran implementar. Podemos cambiarlo. E implementar el color que ustedes necesiten. Importantísimo, si nosotros no obtenemos el important, muy posiblemente nos vayan a dar errores. En este caso no, pero en algunas versiones de navegador sí nos va a dar un error en el momento en que nosotros cambiamos el background. ¿Sí? Sobre todo este error lo presenta en Internet Explorer y recordemos que nosotros aún vemos personas que navegan en este tipo de navegadores. Entonces es necesario que siempre nos curemos en salud y que pongamos este important para que no vaya a generar ningún error en otro navegador diferente a Chrome. ¿Sí? Además, en Bootstrap 4, pues también la clase Navbardark le eliminaron el background color, entonces lo que nos hace una facilidad ahí a la hora de programarla. Muy bien. Lo siguiente sería entonces hacer que esto nos quede en el contenido, ya que si nosotros estamos, por ejemplo, visualizando este menú desde un iMac, pues va a haber una distancia bastante grande entre lo que es el menú y el final de nuestro menú. Entonces, pues ahí vamos a tener un problema porque pues, se va a ver horrible cuando lo veamos desde un dispositivo bastante grande. Para eso necesitamos el uso del container. El container es clave a la hora de organizar la disposición de estos elementos. Entonces, lo que yo debo hacer ahora es encerrar mi barra de navegación dentro de un container. Para eso le he dado unos espacios acá del header y al inicio voy a escribir la clase DeepClassContainer. Y la tengo que cerrar al final del nav, porque recordemos, el menú va a estar completamente metido dentro de este container. De esta forma ya mi menú quedó en el centro de la página, o sea que si yo lo veo desde un dispositivo mayor, mi menú siempre va a quedar en el centro. Pero esto nos arroja otro inconveniente, y es el inconveniente de dejar unos espacios alrededor de nuestro menú. Estos espacios pues se van a ver bastante horribles si nosotros estamos trabajando pues con las actuales configuraciones de sitio web. Para eso la solución es bastante sencilla. Al header le vamos a dar un color, entonces agregamos una clase, la clase color 1 puede ser, ¿sí? Y en nuestra hoja de estilos la vamos a llamar punto color 1 y le ponemos el mismo color de fondo que tenemos en nuestro Navbardark. Y con eso hemos solucionado el problema del color hacia los costados. Entonces esto nos va a dar una bonita visual de nuestro menú sin importar el ancho del dispositivo en el que nos encontremos. Muy bien. Finalmente, revisaremos el tema de cómo ubicar estos botones hacia la parte derecha, de esta manera balancear un poco visualmente nuestro diseño. Para eso debemos ubicar la clase UL, la etiqueta UL, perdón. La etiqueta UL tiene una clase que se llama navbarNav, ¿sí? Por defecto, Bootstrap lo que hace es mostrarnos los botones del menú al lado del logotipo. ¿Sí? Recordemos que este logotipo nosotros lo podemos reemplazar por una imagen simplemente cambiando esta A. Una vez ubicado nuestro navbarNav,
nosotros tenemos que agregar la clase MLAuto. La clase MLAuto me permite a mí decirle a estos botones que se pongan hacia la derecha. Simplemente con la aplicación de esta clase ya nosotros tenemos este menú organizado hacia la derecha. De ahí igual el botón de la hamburguesa funcionando de una manera correcta. Perfecto. Y para concluir ya vamos a fijar nuestro menú. Resulta que nosotros podemos, voy a crear una sección rápidamente acá para que podamos visualizar el alto de la página a través de un BR. Este BR lo vamos a copiar y lo vamos a multiplicar varias veces para darle un alto a esta sección y que podamos verla funcionar. ¿Sí? Aquí le he dado bastantes BRs para darle un alto. Aquí ya podemos ver que la barra de navegación en cuanto yo scrolleo desaparece. Muy bien. Lo que sigue a continuación es que nosotros queremos hacer que nuestra barra de navegación esté fija. Es más, voy a poner un texto aquí abajo con un H4, un H1, no sé, cualquier H, como para que veamos funcionar el tema de la barra fija. Entonces voy a poner aquí un H1 con un texto. Muy bien. En el momento en que yo scrolleo, pues revelo este texto que está en la parte de abajo y tengo en la parte de arriba el menú de navegación. Entonces la idea es que cuando yo scrollee, el menú siempre esté presente. Para esto yo simplemente tengo que agregar la clase que dice navbar fixed bottom, perdón, la clase que dice navbar fixed top. Esta clase me va a fijar el menú en la parte de arriba. ¿Dónde la tenemos que ubicar? Es simplemente que analicemos el ejemplo. La tenemos que ubicar dentro de navbar expand SM, donde estaba el background dark, al lado de navbar dark ponemos el fixed top. Entonces lo vamos a copiar y lo ponemos al final de aquí. Obviamente hay que quitarle el punto porque si no vamos a tener un problema acá. Listo. Actualizo y mi barra de navegación se va a fijar. Voy a hacer una correccióncita acá. Fixed top. ¿Sí? Mi barra de navegación en ese preciso momento ya queda completamente fija. Lo que hace es ponerle una versión de posición absoluta a nuestra barra de navegación. Aquí tuve un error, les explico, ¿sí? No hay que repetir la navbar, sino simplemente ponerle el fixed top. Con esto ya nuestra barra de navegación se va a fijar en la parte de arriba. Esto es el tema pues con nuestro menú de navegación, si lo queremos fijo o no lo queremos fijo, ya depende pues de nuestras necesidades y de cómo tengamos planeada la experiencia del usuario en nuestro sitio web. Una cosa más, ¿cómo hacemos las anclas? Que es importante que entendamos que cuando yo le dé clic a este botón me vaya a un elemento interno de mi página web. Esto se hace a través de anclas. ¿Cómo funcionan las anclas? Las anclas funcionan de manera muy sencilla. Recordemos que aquí tenemos un H1, le voy a sacar aquí para que lo podamos ver. Este texto, que es el que encontramos aquí abajo, cuando yo le dé clic a mi menú, voy a hacer que vaya a este texto. Entonces, simplemente encierro el texto dentro de una y le pongo la propiedad name. Y como la misma propiedad lo dice, le voy a poner un nombre. Entonces le voy a poner el nombre texto. El nombre le podemos poner lo que ustedes deseen. Entonces, de esta manera hemos configurado el ancla. Entonces la idea es que cuando yo le dé clic al botón sobre mí, vaya a este texto.
Recordemos que ya hemos encerrado el H1 dentro de la A con la propiedad nameTexto. Lo que hace falta simplemente es cambiar el numeral por, bueno, agregarle más bien al numeral la palabra o el name que tenemos acá. Entonces quedaría numeral texto. Name texto. Entonces cuando yo le dé clic al sobre mí, me va a llevar directamente hasta mi ancla. ¿Sí? Volvamos a ver en funcionamiento. Le doy clic, me lleva hasta mi texto. Obviamente, como no hay más espacio hacia abajo, él me lo va a poner en el borde final de la página. Listo, muchas gracias por su atención.